Valtierra, onda Chuatzam Sulhat, onda Guerrero, Matzene Nyamta, Dondi Atman Ha Sulha, Han Ye Chu Atekna Yanangwa Nam Moson Jonoya, Lua Gutiana de Welaya, Nanyukana, Nabulaya, Kuna, Chanatin Suna. Ulaya liachkia blusa chuendo panyam lhoyo na kutam yo na kutoya nam do matiko ni kia ya tayer te yo kanchu on atiena ni lai na nan do nam la kantun do matina lai ko na sa los ananekiondo hay chot os ana yona nay kon hiya may hati tsai tiuya yona nan sa quy chuồn hay na đến sách tiêu hồn hay sa đồn hộ cố lống khả dụ sinh để hen tọ nan thọ nằm sinh để thọ nằm sách đà dụ nan ở xe sách chạy cán chạ nè sinh để ở xe mà nan tọ quá nè tiempo nan sa quy chuồn hay kia chi ô nhây chi nan sa quy chuồn hay nan te ta sen để chuồn le wa đi du nan ne kion kia ima anna chuồn hay đến năm mo na chạy say na dan cho da tio am ha perdidamente me enamoré de ti, perdidamente. Lho yu na quintaya, tia na ha wilaya. Manekia na hende na kial wa yu na quintia yo video wa do mainto a na lek ma yo tia na wilaya han ang kuenyam ta. Shenam A, nena ne William Tena, yo número 741-127-0102, Tomatín número 741-145-39-23, Kial Wayo. Gobernam Yuasna. Muy bien, pues vamos a iniciar con el grupo Curicuri de Necua del maestro Anselmo Domínguez Sandoval. En lo que se incorpora, voy a platicarles un poquito de este grupo. El maestro Anselmo lleva más de 27 años cantando y enseñando a niñas y niños de su comunidad de 6 a 14 años, con el propósito de mantener viva la manifestación cultural que une a las personas yumanas y prevalezca al pasar de los años. Comenta el maestro Anselmo que desde una edad muy temprana las niñas y niños aprendan para que no se sientan ajenos y les dé orgullo bailar curicuri, que aprendan y practiquen los ritmos y cantos tradicionales, conozcan su significado y lo valoren para que sea parte de su vida. Ya entrando en contexto de la actividad que se ha planeado para hoy, me cayó el 20. Se me hizo muy interesante retomar y que por iniciativa del centro nos hayan invitado y nos hayan considerado y que podamos juntos convivir y aprender tanto de ustedes y como nosotros de ustedes y ustedes de nosotros. Pero es una realidad que decía Oswaldo, la pérdida de las identidades culturales. No es lo que yo tenía que hablar o lo que debo hablar, pero me nace hablarlo y me resultó muy impresionante y revaloro y retomo la participación de la señora Yolanda. La lengua ella la mantiene viva y es una de las características que permanece
y que está presente en las comunidades o en el lugar donde ella vive. Ella mantiene la lengua viva. En muchos casos la lengua está muerta, ¿verdad? Pero hoy queremos participarles y evidenciar lo que nosotros estamos haciendo, lo que las madres de familia están haciendo en nuestra comunidad. Cuando me invitaron o nos invitaron para esta participación, realmente pensé y dije, no se me hace difícil participar, porque es una actividad que desde cuando los niños empiezan a caminar en mi comunidad, ya empiezan a bailar. O los papás los cargan en brazos cuando todavía no caminan y andan bailando con ellos. Les han hecho sentir esta parte tan interesante de desarrollar, de practicar una identidad. Algo que nos hace diferentes, pero no más que otros. Algo que trajimos o traemos aquí hoy con ustedes es una manifestación que ha permanecido a pesar de muchas situaciones, de muchas cosas ajenas a nosotros que nos han podido atraer, pero que no nos ha podido perturbar para decir que otra cosa es mayor o es mejor que la de nosotros. Hoy estos jóvenes, adolescentes, niños, niñas, practican el canto con sus abuelos, con sus tíos, en las fiestas, en las actividades. Y para aterrizar en nuestra actividad, pues la falda que ven es de tela y la otra es de corteza de una planta de sauce. Las madres de familia elaboran la vestimenta, la primera vestimenta de aquí, de estas tierras. Son fibras de la planta de sauce, ¿no? Entonces, aquí tenemos presentes a las niñas. Los jóvenes se quedaron trabajando, no pudieron venir. En las festividades tradicionales de los pueblos practican, cantan, participan con gusto, con gritos, con canto, y dicen, va a haber curi curi, y significa que va a haber una fiesta, que va a haber baile, que va a haber encontrarte el pariente, tus amistades, esa emoción. El curi curi, como le llaman a las fiestas tradicionales, que globaliza toda la actividad de la celebración de la identidad indígena de los pueblos nativos. Va a haber curi curi en Santa Catarina, aunque sean pai pai, es curi curi. Va a haber curi curi en Tecate, es fiesta tradicional. No incluye otra actividad más que eso. Las festividades inician, o los rituales que practican los humanos inician cuando el sol se va a meter. Y hay una canción que dice, uña, uña, ojap, que la liebre se está metiendo a su cueva, porque el sol se va también metiendo. Hay varias canciones de ña, ojap, que es la metida del sol. Y termina un ritual, termina cuando al siguiente día, cuando amanece, cuando el sol, cuando ya está shkar, cuando está aclarando, ¿no? Ya el sol ya salió. Entonces vamos a presentar algunos ritmos con ustedes aquí, y me toca interpretar los cantos en lengua indígena, mismos cantos que he aprendido. A mí me decía la persona con que yo aprendí los cantos, que los cantantes nunca dejan de aprender, y realmente pues nunca dejamos de aprender. Voy a quitar este micrófono, ¿verdad? Si lo puedo quitar, porque me pegó un tiro con él. Está. Sí. La sonaja que está aquí debe estar. Compartir algunas tradiciones, creo que también es interesante. El bule pues solamente lo maneja la persona que canta, no lo puede prestar, ni lo puede dejar en algún lugar. Debe estar cubierto porque te representa a ti mismo, ¿no? Eres tú mismo. Y han pasado diferentes situaciones con los bules, con la maraca, la sonaja, y pues es el instrumento más actualizado que se usa para acompañar los cantos tradicionales. Estos cantos se hacen con las maracas, con guajes, bules o tecomates que le llaman,
el mismo cantante es el que los elabora, los afina y los trabaja, se mete con él, corta el palo en luna llena, y muchos detalles que hay que tener. La afinación pues se da con semillas de palma, piedritas finitas que están alrededor del hormiguero. Hay piedras muy finitas que la hormiga va sacando, son piedras también. Y muchas tradiciones que podemos compartir. Pues me siento contento porque estamos aquí. Son 4 canciones que siempre se cantan en un ritual. Son las 4, es para afinar la voz del cantante, para afinar el bule, porque pues también se cansa, a veces uno deja de cantar y canta todo muy desafinado, ¿verdad? Igual, pues como siempre comento, no me considero todavía un cantante, soy reproductor de los cantos, tradiciones de los bules. Vamos a cantar una canción que tiene que ver con la metida del sol. Uña, uña, maya pun goelo, cuña, uña, maya pun goelo, maya pun goelo, cuña, uña, maya pun goelo, Maya pongoelo, cuñado ñañe cava. Maya pongoelo, 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 Si ustedes pueden observar, los danzantes no empiezan a bailar hasta que se dé la orden de la canción, y esta forma de redondear es que se tiene como un pequeño descanso, ¿verdad? Ahorita en unas 2-3 participaciones más, pues vamos a invitarles para que vengan a bailar con nosotros, ¿verdad? El que lo desee puede pasar, pero ahorita traemos otro ritmo. Payum, 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 pai ho el andiriam, pai ho el andiriam, payum, 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 pai ho el andiriam, pai ho el andiriam, payum, 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 pai ho el andiriam, pai ho el andiriam, payum, 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 pai ho el andiriam, pai ho el andiriam.
Pues si alguien gusta pasar, estamos listos para que alguien quiera venir. Marta, ¿lista? Allí. Todos, hombre y mujer.
Vamos a formar un círculo.
Gracias. Esa ha sido nuestra participación esta mañana. Muchas gracias por su atención. Gracias. En México hablamos náhuatl, español, mixteco, 69 lenguas en total. Estamos orgullosos de nuestro multilingüismo. Asiste a la 5ª edición de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales FLIN 2021 en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México del 11 al 14 de agosto y sigue las actividades virtuales hasta el 30 de septiembre, porque las lenguas son cultura, son modos de vida, ni una lengua menos. Consulta las actividades en inali.gov.mx. Tancha de tu anda shingu.